Continuamos con la segunda sesión del día de hoy. Vamos a esperar que se conecten sus demás compañeros y continuamos. Bueno, vamos. Conecten sus compañeros y continuamos. Mensaje. Bueno, jóvenes, conéctense con el mismo link que está en el tablón. Conéctense con el mismo link. Muchas gracias. Bueno, a terminar se terminen de conectar todos y arrancamos para que no queden perdidos. Aló, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Nos escuchamos perfectamente. ¿Todos me escuchan perfectamente? Julián, Kevin, Juan Camilo, David, Santiago, Natalia. Sí, se escuchan. Bueno, vamos a continuar entonces con las características como módulos del enfoque cualitativo. Ya habíamos hablado de 3, que era la idea, cuando nacen las ideas o las fuentes de ideas para poder hacer una investigación. Luego lo otro es el planteamiento del problema, es una descripción no muy grande del problema que está abordando la organización, la empresa, ¿cierto? ¿Para qué? Frente a un problema, en este caso, de disminución de ventas. Y luego estábamos hablando del módulo de la inmersión inicial de campo, que ya es como ir a hacer un roadshow, ¿cierto? En esa población objeto de investigación o en ese campo donde nos vamos a involucrar a hacer esa investigación. Luego viene otro módulo como característica que es la concepción del diseño de estudio. ¿Qué será eso, Juan Camilo Acosta? Concepción del diseño de estudio, Juan Camilo. Juan Camilo Acosta, buenos días. ¿Qué será eso, señor Juan Camilo? Juan Camilo. Bueno, ayúdele entonces el joven que está conectado con el CO. Con el CO. ¿Quién está con el CO? Con el CO. Buenos días, señor CO. Señor CO. Tampoco. Señor Cruz. Felipe Cruz. La profe. Señor Cruz, ¿qué es eso de concepción del diseño de estudio? ¿Se entiende por eso? No sé, profe. Profe, ¿eso es cómo definir el tipo de estudio que se va a aplicar? Muy bien, es definir el tipo de estudio que se va a aplicar. Muy bien. ¿Quién me habló? Perdona que no puede ir acá. ¿Paula? ¿Paula? Lorena. Lorena, muy bien, Lorena. Es eso, es definir el tipo de estudio que vamos a aplicar, es diseñar, ¿cierto?
¿Cuál va a ser el diseño de ese proceso de investigación? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a abordar, cierto? ¿Cómo va a ser la forma? Si observación, entrevistas, focus group, ¿sí? Con el campo al cual vamos a abordar para sacar esa investigación. Y ese es básicamente, muy bien. Luego viene otro módulo importante que es la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta, ¿cierto? Entonces, ya hablamos qué era lo de la muestra. ¿Qué es lo de la muestra, Natalia? Natalia Pinzón, ¿qué es eso de la muestra? La definición de la muestra inicial, ¿qué es eso, Natalia? Natalia. Bueno, no está Juliet. Bueno, señor Sebastián Hincapié, Buenos días, profe. que más joven. Habíamos dicho que la selección, que la definición de la muestra es la selección de la ¿Sí? muestra de la población. Muy bien, definir eso. Y el estudio y acceso a esta, pues es como otra partecita dentro de ese módulo, es cómo vamos a tener acceso a esa muestra, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tener acceso a esa muestra? ¿Cómo vamos a abordar esa muestra, ¿cierto? ¿De qué manera? Bueno, muy bien. Luego viene otro módulo como característica que es la recolección de los datos. Vamos a reposar un poquito. Paula González, ¿qué es eso? En el enfoque colocativo. Pues ya lo hablamos en el enfoque cuantitativo, pero ¿qué nos quedó eso, Paula González? ¿Qué es eso, la recolección de los datos? Paula. No, bueno, Paula no quiso hablar hoy. El enfoque cualitativo no es el que, el que califica y... No, recuerden que no, lo que mide es unas percepciones, unas cualidades. Ah, sí, sí, sí. El cuantitativo es el que nos representa o califica a través de sistemas numéricos. ¿Viste la diferencia entre el uno y el Cuantitativo y otro? cualitativo. Sí, sí, señor. Correcto. Siempre que les quede claro eso, el cuantitativo, la investigación representa datos numéricos y el cualitativo lo que representa son percepciones, percepciones de consumo, ¿cierto? Sí, Percepciones señor. o medimos esas cualidades, el por qué, el cómo, por qué están disminuyendo las ventas de los productos alimenticios de JJ Johnson, ¿cierto? Y es lo que le vamos a diseñar una encuesta para preguntarle a nuestro consumidor su percepción, para O poder... sea, uno es el por qué Sí, y el otro es cuántos, más o menos. exactamente, muy bien. El otro, ¿cuántos? Y este, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, en este cualitativo lo que hacemos es como aplicar esos métodos, por ejemplo, una encuesta, ¿cierto? Una entrevista, un focus group o una observación, ¿cierto? Una observación empezamos a mirar cuál es la percepción de consumo cuando entran a esos establecimientos que vende que vende la empresa JJ Johnson de productos alimenticios. Empezamos a tener como esa percepción, ¿cierto? Bueno, muy bien. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Señor Sebastián, dime. Usted nombró que también ahí van paneles, ¿sí? Sí, Entonces, paneles mi de... pregunta es, ¿un panel puede ser lo mismo que una encuesta? La verdad no sé qué es un No, panel. el panel es reunir varios personas como de la misma línea, ¿cierto? De los mismos estratos o personas especializadas para que nos respondan algunas preguntas, ¿cierto? Para que nos respondan. Es como un grupo, ¿cierto? Entonces yo armo un panel y reúno unas personas especializadas o con la misma línea, ¿cierto? Con las mismas características para recolectar una información, ¿cierto? Mientras que la encuesta es la que yo diseño también para mi población, para esa muestra objetivo, ¿cierto? Es esa muestra, Sí. como diseñar esa encuesta, las preguntas, que más adelante vamos a hacer unos ejercicios de eso, ¿no? Ustedes van a aprender a hacer una encuesta o de pronto utilizar un panel o de pronto hacer un focus group o hacer un proceso de observación directa o indirecta, ¿no? A veces en las investigaciones cuantitativas hacemos una mezcla de los dos. Utilizamos tanto la cualitativa como la cuantitativa, ¿cierto? Medimos percepciones y cuantificamos, ¿cierto? Eso pasa en la investigación de mercados. No, no raramente es que vamos a coger un solo método, no, a veces las mezclamos, ¿cierto? Y a veces también mezclamos los diferentes enfoques, lo que es la descriptiva, la explorativa,
¿cierto? Y la interpretativa, que ya ahorita vamos a hablar más adelante de eso. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí le quedó clara la pregunta, joven? Perfecto, profe, sí, señor. Bueno, Sebastián. Muchas Entonces, gracias. estábamos en la definición de la muestra inicial del estudio, ¿cierto? Es como definir esa partecita de esa población que vamos a hacer la investigación. Y luego nos vamos con lo que es la recolección de los datos. Ahí es donde vamos a recolectar datos. ¿Cómo los vamos a recolectar? ¿Con una encuesta? ¿Con una entrevista? ¿Con una observación? ¿Con un panel? ¿O con un focus group? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí es donde ya tenemos definidos esos instrumentos y en ese módulo lo que hacemos es recolectar toda la información. Luego viene el otro módulo que es el análisis de datos. El análisis de datos ya es analizar todo lo que hemos recolectado, ¿cierto? Todo eso que se ha recolectado en la investigación, vamos a analizarlo para empezar a analizarlo y luego continuar con el siguiente módulo que se llama interpretación de resultados. Aterrizarlos e interpretar esos resultados que me arrojó esa investigación cualitativa, es interpretar esos resultados. Y por último viene el módulo que es elaboración del reporte de resultados, que ya es el documento plasmado, ¿cierto? Plasmado de toda esa investigación. Todos estos módulos siempre van ligados a uno de los módulos más importantes en la investigación cualitativa, que es la literatura existente y el marco de referencia. ¿Cierto? Ojo, literatura existente y el marco de referencia. Todos esos módulos como características del enfoque cualitativo van ligados a este módulo, al marco de referencia y a la literatura existente, ¿cierto? De ese problema que planteamos de investigación y de ese problema a la cual hicimos ya la pregunta de hipótesis. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Muy claro? Profe, una pregunta. ¿Usted Señor. dijo elaboración de qué? O sea, al final. el último- Elaboración del reporte de resultados. Gracias. Elaboración, que ya es el documento final, ese documento que entregamos físico, ¿cierto? Sea para una organización, sea para una institución en salud, para una alcaldía o para una empresa privada, bueno, en fin, es cuando ya entregamos, digamos, como ese informe final. Profe, Señor, puede que uno, o sea, que uno haga la investigación, pero que se decida abrir el negocio, no sé, 2 años después y le cambie los resultados. claro, recuerden que el mercado es cambiante o no es cambiante. ¿Quién me responde? Jóvenes. Es cambiante, es cambiante, es Es cambiante. constante. Recuerden los celulares, señor Felipe Cruz. Hoy, 21 de agosto, tenemos el de última tecnología. El 1 de enero ya ese celular es última tecnología. El No, 1 de enero del 2021. ¿Ya es última Ah, tecnología? No. ya está superado. Al mercado le ocurre lo mismo. Hoy haces una investigación, por ejemplo, les voy a poner, para lanzar un negocio de comida italiana en el sector de Chapinero. Hoy termino una investigación para lanzarlo y las conclusiones, recomendaciones era que era viable. Pero resulta que yo me espero 6 meses. En 6 meses puede pasar algo. ¿Cómo qué? Por como el ejemplo, COVID. como el COVID, señor Medina. Exacto ejemplo. Entonces, usted 6 meses tenía planteado lanzar, de acuerdo al estudio, inaugurar ese negocio, perdió el año. Se perdió ese estudio, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, Porque uno tiene que volver a hacer toda la investigación. puede, no, Claro. no, retomar el tema de las encuestas, porque ya tiene el diseño, ya tiene el problema, ya tiene la idea, ya tiene la población objetivo, es como nuevamente retomar y ir a hacer todo ese proceso, que es el más dispendioso, la recolección de los datos, ¿cierto? Y nuevamente empezar a buscar literatura existente. ¿Qué es eso? ¿Subió la población? ¿Disminuyó la población? ¿Mi público objetivo es el mismo? ¿O disminuyó o aumentó?
la localidad donde yo estaba, ¿cómo es el per cápita? ¿Aumentaron los ingresos de las personas que viven ahí o disminuyeron? Miren cómo tenemos que hacer un retroceso, prácticamente como que reanalizar y arrancar de nuevo, ¿cierto? Ir a buscar esa población y ir a atender esa muestra que hemos decidido, ¿cierto? Porque no va a ser la misma muestra que vas a tener, no van a ser las mismas personas seguramente. Entonces van a ser otras muestras y de pronto puede ya recibir otros resultados, ¿sí? Las investigaciones de mercados es para resolver un problema ya, ¿cierto? Si voy a lanzar, y en este caso, un modelo de negocio, pues me puede servir de referencia, ¿cierto? Lo que yo ya he investigado, porque eso tampoco se pierde, es una referencia, pero tengo que retomar nuevamente y adecuar otra investigación para verificar si en el 2021 es viable o no viable lanzar ese modelo de negocio. Yo les hago una pregunta a ustedes, jóvenes. En las investigaciones de mercados que se están adelantando desde el 1 de enero del presente, 2020, hasta el 30 de junio, ¿tenían en cuenta el COVID? ¿Quién me responde? No, Negativo. No, Nada, nadie. Y des en cuenta cómo se fue a pique muchos sectores, entre estos el gastronómico, ¿cierto? Muchos restaurantes, muchos bares, ¿cierto? Se fueron a pique, pero los más inteligentes, porque también esta es la oportunidad uno para repensar, pues lo que hicieron fue cambiar su modelo de negocio, ¿cierto? Ya no te puedo atender aquí presencialmente, pero te voy a atender a domicilio o a través de mis redes, ¿cierto? O sea, cambiaron todo ese modelo de negocio que tenían a un nuevo modelo debido a ese nuevo factor que cambió mi modelo de negocio en el tema de canal de distribución, ¿cierto? Que se llama COVID-19. Entonces, por eso les decía yo, jóvenes, a ustedes cuando les he hablado, mis futuros tecnólogos de gastronomía, que sé que van a ser muy buenos y en un futuro chefs o profesionales en gastronomía van a ser muy buenos, tienen que ser muy creativos, jóvenes, muy, en los momentos difíciles, en esos momentos difíciles que tiene toda sociedad, es cuando uno como creativo, como gastrónomo, tiene que diseñar estrategias y modelos de negocios que le hagan a uno que esa situación que está viviendo la población para uno sea muy fácil, ¿cierto? Para uno sea muy fácil. Vea, jóvenes, sin investigar mucho uno se da cuenta que más del 85% de la población en el tema de ingresos y finanzas está pasando momentos difíciles. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Por qué? Porque sus recursos se disminuyeron. Algunos se quedaron sin trabajo, otros fueron despedidos, otros tuvieron que cerrar sus negocios, ¿cierto? Mire cómo un factor ajeno a una investigación que no se tenía en cuenta puso en la cuerda floja a una economía de un país, a una economía de una ciudad y a una economía de una familia. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ojo que como gastrónomos tenemos que ser muy, muy creativos, muy innovadores para diseñar modelos de negocios en esos momentos difíciles. Luego, continuamos entonces. La investigación cualitativa tiene unos patrones culturales, tiene un patrón cultural. ¿Qué es eso? Pues nada más ni menos que es el marco de interpretación cualitativa, ¿cierto? Que parte de que toda cultura o sistema social tiene un modo único de entender las situaciones o eventos. Entonces, ese es como el patrón cultural a la hora que hacemos investigación cualitativa, ¿sí? Ese denominador como marco de interpretación de datos cualitativos, pues siempre parte de eso, que todo sistema social tiene un modo único de entender sus situaciones y eventos, ¿cierto? Y es en cuenta, si nosotros hacemos una investigación cualitativa en la forma de consumir alimentos en la costa atlántica, pues es diferente que en la zona andina, ¿cierto? O en la zona de la Amazonía. Siempre hay unos patrones diferentes, siempre hay una cultura diferente, hay un sistema social que tiene situaciones y eventos totalmente diferentes.
Los datos cualitativos y en investigación cualitativa pues son descripciones detalladas. ¿De qué? De situaciones, de eventos, de personas, de interacciones, de conductas observadas. ¿Ven la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, mis estimados jóvenes? Sí, señor. Total, profe. Bueno, muy bien. Hay unas diferencias de los dos enfoques para que aclaremos bien este tema, ¿no? Aunque este tema ya ha sido de 4 semestres, ustedes de pronto algunos como están homologando no lo tenían muy claro, ¿cierto? En el enfoque cualitativo lo que se busca, ¿qué es? La dispersión o expansión de datos de información, como expandirnos, de pronto esas investigaciones que ya estaban, ¿cierto? Y ampliarlas. Y en el enfoque cualitativo lo que se pretende es acotar información, medir con precisión las variables de estudio, ¿sí? Medir, mire la diferencia, en el uno mide, en el otro lo que busca es la expansión de datos, ¿cierto? En el otro mide con precisión las variables de estudio. Esas son unas diferencias muy marcadas en el enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. Dentro de ese enfoque también hay una diferencia en las dimensiones, ¿cierto? En el cuantitativo es la realidad a estudiar como dimensión, ¿sí? Y como enfoque existe una realidad objetiva, ¿cierto? Única. Y el mundo es concebido como externo al investigador, ¿cierto? Ahí es una dimensión. Mientras que en el cualitativo es una realidad a estudiar, lo que pasa en una sociedad. Y las variables de las realidades pues son subjetivas, su contenido varía de acuerdo a la forma, a los individuos, a los grupos, a las culturas. Y la investigación es una parte como relativa dentro del proceso, ¿cierto? En el otro sí es fundamental lo que define al investigador. Aquí el investigador es relativo, porque estamos viendo que son individuos, grupos y culturas. Esas son la diferencia en las dimensiones. La posición del personal del investigador en el cuantitativo, porque hay una posición, el investigador es neutral, porque el investigador hace a un lado sus propios valores y creencias, y en el cuantitativo el investigador es neutral, ¿cierto? Él hace a un lado sus propios valores y creencias, mientras que en la cualitativa el investigador reconoce sus propios valores y creencias, y a veces inclusive las hace parte del estudio. Si se dan cuenta, en el uno, el investigador tiene que ser muy neutral, en el otro, el investigador en lo cualitativo puede incluir, inclusive hacer parte de ese estudio. En el enfoque cuantitativo, la generación de la teoría. La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con resultados de estudio. Eso es en el enfoque cuantitativo, en la generación de la teoría. Mientras que en el cualitativo, la teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera o se construye a partir de los datos empíricos obtenidos o analizados, ¿cierto? De toda esa revisión de literatura que hay en el entorno. Y el tema de la revisión de la literatura, ¿cierto? Que es importante para los dos lados. En el cuantitativo, el investigador hace una revisión de literatura principalmente para buscar variables significativas que puedan ser medidas, ¿cierto? Eso en cuenta. ¿Recuerdan qué era la revisión de la literatura? Señor Medina, recuérdeme qué era la revisión de la literatura. Para sus compañeros. ¿Cómo va? No. La revisión de la literatura. ¿Sí se acuerda, señor Medina, que es toda esa información que estamos recolectando? Es prácticamente todo, creo que es todo lo que se ha abarcado, obviamente, y que esté dentro de la literatura. Sí, O es sea, que tenga como toda esa información que tenemos, ¿cierto? Sobre el problema a investigar. Toda esa información, ¿cierto? Si estamos investigando el problema de la disminución de ventas de los alimentos en la empresa JJ Johnson, pues es investigar qué está pasando en ese sector
de alimentos, en la cual hace parte la empresa de JJ Johnson, ¿cierto? Entonces es eso. Es como encontrar toda esa información y en el enfoque cuantitativo, en esa revisión de literatura que hace el investigador, buscar variables que puedan ser medidas, mientras que en la cualitativa es lo que hace es, cuando hace revisión de literatura, es buscar e identificar cómo se relacionan, ¿cierto? Cómo se relacionan esas variables, ¿cierto? Para identificar y medir, y no medir, sino descubrir cómo se relacionan. En unas es descubrir cómo se relacionan, en la otra es establecer variables para que sean sujetas de medición. En la recolección de datos, en el enfoque cuantitativo se basa en instrumentos estandarizados, los cuales se obtienen, ¿por qué? Por observación, medición y documentación de mediciones. Todo es medición en la cuantitativa. Siempre lleven eso en sus mentecitas, que el enfoque cuantitativo son mediciones. ¿Listo? Y en el cuantitativo, la recolección de datos, pues es un entendimiento de las experiencias de las personas, ¿cierto? Entender el significado de esas experiencias que tienen las personas, ¿cierto? Como entender cuál es la experiencia en la recolección de datos. Muy entendido, jóvenes. Ahora sí, la cuantitativa y la cualitativa. ¿Sí la entendieron claramente? Natalia Pinzón. Natalia como que ya está llegando a Melgar porque hoy no la No, no, escuchaba. señores. Natalia, buenos Entendí. días. Pensé Buenos que, días, pensé profe. que ya se me había ido de puente. Yo dije No, eso, no, señor. Natalia se me subió al servicio especial y ya está llegando a Melgar. Con este clima tan agradable que está. Pero no, Natalia está concentrada. ¿Todo entendido, Natalia? ¿O hay preguntas? No, no, señor, todo entendido. Ahora sí entienden bien lo que es el enfoque cuantitativo y bien lo que es el enfoque cualitativo, ¿cierto? En el cuantitativo, y les resalto muchísimo, es donde hay medición, y en el cualitativo son experiencias vividas, situaciones, eventos de alguna comunidad, algún pueblo, algún público objetivo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Una vez hemos terminado ahí, entonces nos vamos a hablar de otros tipos de investigación, ¿sí? Que dentro de un proceso de investigación tenemos otros tipos de investigación que se utilizan básicamente en la investigación cualitativa, que es la investigación exploratoria. ¿Y qué es ¿Cómo así, profe? O sea, ¿se deriva de ahí? Se deriva de ahí, sí. Y estas se pueden utilizar, se pueden alternar o se pueden mezclar. ¿Listo? Hay las dos. Tanto la cualitativa, cuantitativa. Pero hay unos enfoques dentro de esa investigación que son las que vamos a hablar. ¿Se acuerdan cuando hicimos el taller de las empresas? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Que Toyota hacía el enfoque exploratorio, que otra hacía el enfoque interpretativo, otra hacía el enfoque de monitoreo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ahora vamos Sí, a sí, sí. entender por qué esas empresas utilizaron esos enfoques. El video que usted dejó de las investigaciones. Correcto, jóvenes. Ahora sí vamos a entender. ¿Se acuerdan cuando decían que Toyota utiliza investigación explorativa o interpretativa o de monitoreo? Que Nestlé, que el grupo Bimbo, etcétera. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que Walt Disney utilizaba interpretativa o explorativa, no me acuerdo bien. Bueno, en fin. Ahora sí vamos a entender esos diferentes enfoques dentro de las investigaciones, ¿cierto? En tanto de la cualitativa como la cuantitativa. Y vamos a hablar de la exploratoria. Entonces, la investigación exploratoria, permítame un segundo. Un segundito, por favor. Aló. ¿Con quién hablo? Te puedo molestar, mío. Es que estoy en clasecitas, o se me puede regalar una llamita después de las 10 y charlamos. Bueno, un abracito.
Yo lo tengo acá. Yo sé la resolución o el acuerdo. Es una disponibilidad, amigo. Es una disponibilidad que uno debe pedir. Es una disponibilidad. O sea, su merced pide una disponibilidad donde certifica que están apropiados los recursos para hacer el incremento salarial del periodo 01 hasta el 31 de diciembre. Es una certificación. Ah, mirencita, sí. Sí, claro que sí. Chao, amigo, chao. Igualmente. Qué pena con ustedes, jóvenes. Ustedes saben que yo soy director de personal de otra empresa, entonces lo llama uno a veces el gerente para hacerle consulticas. Listo. Jóvenes, entonces nos vamos a la exploratoria, ¿cierto? En una investigación cualitativa, lo que buscamos que es utilizar un enfoque exploratorio. ¿Para qué? Para medir las actitudes, opiniones y comportamientos observados de un fenómeno, ¿cierto? Los resultados son un producto de la impresión o percepción de un investigador, ¿cierto? Pero entonces, ojo, en la exploratoria tampoco podemos permitir que el investigador nos improvise, ¿cierto? Porque nos puede generar una mala investigación o que no estructure un proceso metodológico, ¿cierto? O que nos haga juicios injustificados. En la exploratoria no se busca probar una hipótesis, ¿cierto? Sino que en su lugar su objetivo es buscar una hipótesis y unos problemas de investigación, ¿cierto? Hay un problema de investigación. Esta es la pregunta, la hipótesis. Entonces vamos a empezar a resolverla. No es probarla, ¿cierto? Si es verdad o es mentira, ¿cierto? Y les pongo el ejemplo. Disminución de ventas de los productos alimenticios de las empresas JJ Johnson. En la exploratoria, él no busca probar esa hipótesis si es verdad o es mentira, ¿cierto? ¿Será que sí es verdad? ¿Será que es mentira? No. Lo que busca es que indagar, ¿cierto? ¿Por qué es? ¿Y dónde indaga? En las actitudes, en las opiniones y en los comportamientos de nuestros consumidores, de los consumidores de la empresa JJ Johnson. Eso se hace en el enfoque exploratorio, ¿sí? En el enfoque exploratorio, o en la visión, lo que hace es familiarizarse con un fenómeno, ¿sí? Y conseguir información de este, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué disminuyeron las ventas? Entonces vamos a conseguir información, ¿sí? Entonces lo que hace también es que descubrir ideas y percepciones. Ideas y percepciones ¿de quién? De nuestros consumidores. De nuestros consumidores. Pero quiero que les quede claro en esto, jóvenes. Se pueden mezclar las dos investigaciones, tanto las cuantitativas como la cualitativa, en un proceso de investigación de mercado, ¿cierto? Porque medimos las actitudes, pero también entregamos datos numéricos. Entonces, hay una mezcla y podemos utilizar los diferentes enfoques, tanto como el exploratorio, el descriptivo y el causal, que ya vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Bueno, entonces les decía que los objetivos de la investigación exploratoria pues es familiarizarse con un fenómeno, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar información de él, ¿sí? Descubrir ideas y percepciones. Su principal objetivo que es precisar el problema de investigación, ¿cierto? Y plantear una hipótesis desde el punto de vista operacional. ¿Y qué es eso? Si mi pregunta es, ¿por qué están disminuyendo las ventas en los productos alimenticios de la empresa JJ Johnson? Entonces, ya planteé una pregunta de investigación que me permita tener un punto de vista operacional, o sea, ¿cómo voy a abordar esa investigación para determinar por qué es que están disminuyendo las ventas? ¿Cierto? Los métodos para el diseño de una investigación exploratoria. Primero, la consulta bibliográfica. ¿Qué será eso, señorita Lorena Pirazán? Consulta bibliográfica. Lorena. Sí, profe. ¿Es en lo que se basa uno para realizar la investigación, como fuentes también?
Muy bien, pero ¿qué tipo de fuentes? ¿Primarias o secundarias? Yo creería que primarias, No, ¿no? Secundarias. acuérdense que las primarias son cuando abordamos a nuestra muestra, o sea, el público, la Ah, muestra ok. objetivo, porque ahí es que vamos a sacar información de primera Para hacer mano. la comparación, sí. Exacto. Y las secundarias, pues son las fuentes que tenemos a nuestros lados, la información de las empresas, la información de mi empresa, la información que hay en las diferentes asociaciones gremiales, en el DANE, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la consulta bibliográfica son las fuentes secundarias de información y pues obviamente es el método más económico para, ¿qué? Para generar buenos frutos, porque es un método que está a la mano y es gratis, ¿cierto? ¿Qué nos permite esa consulta bibliográfica? Pues conocer información sobre resultados de otros estudios, ¿cierto? Que puedan inducir hipótesis posteriormente. Conocer problemas de investigación, porque ¿qué? Ya está esos estudios que de pronto nosotros los podemos retomar y nos van a servir a nosotros para desarrollar toda nuestra metodología con este problema de investigación que tenemos nosotros. Conecto mi equipo porque se me va a desconectar. Bueno, jóvenes, dentro de la investigación exploratoria, pues también a veces consultamos expertos que hayan tenido experiencia en el tema de estudio, ¿cierto? Y el objetivo, pues, ¿cuál es? Tener ideas sobre problemas identificados alrededor, ¿sí? Conocer nuevos conceptos, ampliar el marco contextual, ¿cierto? Sobre el tema y sobre el escenario que vamos a aplicar la investigación, ¿cierto? Conocer las empresas, los grupos de empresas, la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente en la investigación exploratoria. Bueno, jóvenes, ¿preguntas o dudas el día de hoy? ¿Todo muy claro? Juan Camilo, Juan Felipe, Julián, Kevin. Bueno, nos vemos el próximo jueves. En la semana 3 les dejé un video. Ya. Por favor, me hacen el favor y lo miran. ¿Listo? Ese video, señor Medina. El video del el tipo de investigación explicativa. Alcance de las investigaciones. Y ahí vamos, ahí, en ese video van a hablar de exploratoria, descriptiva y causal. ¿Listo? Listo. Entonces, me hacen el favor y lo miran en detalle porque vamos a hacer un taller sincrónico, o sea, face to face. ¿Listo, mis jóvenes? Entonces, el próximo jueves nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Jóvenes, les deseo que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho, cuiden sus familias y muchas gracias por seguir con ese entusiasmo en su formación profesional y tecnológica. Que pasen buen día. Bien, profe, usted muchas gracias. Igualmente, profe, hasta luego. Igual, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Ok, jóvenes. No, profe, gracias. Chao, jóvenes. Chao, chao.